Y Arthur Greenwood, que por cierto, él fue el gobernador ministro de Salud, perdón, del Reino Unido, él siendo abogado, no médico, incorporó el control prenatal. Y en este escrito, él puso de que la mujer debería tener un control prenatal a la semana 16, entre la 24 y la 28 2 controles prenatales, 4 controles prenatales en las semanas 30-36 y después semanal hasta que naciera. Esa fue una propuesta hecha por un abogado. Y se parece mucho a lo que seguimos haciendo en la actualidad. Seguimos restándole interés al primer trimestre y enfocándonos con todos los kilos al último trimestre de gestación. Y esto fue lo que el profesor Nicolaides empezó con este tema de la semana 11 a 14 a cambiar. Y es que si nosotros vemos esto, podríamos concluir que el primer trimestre no es importante, que lo más importante es el tercer trimestre. Y fíjense las causas de morbimortalidad perinatal: anomalías fetales o cromosómicas, fácilmente diagnosticadas o comúnmente diagnosticadas en primer trimestre. Causas de morbimortalidad perinatal: prematuridad. Si nosotros y todos los que hacemos ecografía aquí estamos más que claros, y lo vuelvo a recalcar, ultrasonidos de primer trimestre es el mejor momento para estimar una edad gestacional. Por lo general, y debido a la idiosincrasia de nuestras pacientes, la fecha de última regla o no es confiable, o anda perdida, o no se recuerda. Y ultrasonidos en el segundo o tercer trimestre para considerar la edad gestacional realmente carecen de fuerza para esto. Entonces, primer trimestre, reducir la prematuridad, que va de la mano con el número de complicaciones que tenemos nosotros. Problemas de inadecuada presentación, preeclampsia, restricción, muerte inútero, todo esto también predecible en el primer trimestre. Y la macrosomía por la epidemia de obesidad y de diabetes. Entonces, se propuso esto, no darle al primer trimestre un verdadero interés, una importancia adecuada para diferentes aspectos. Y voy a mencionar uno por uno. Primeramente, como tamizaje temprano para aneuploidía. Ya sabemos históricamente que en los años 70 se evaluaba la edad materna, más de 35 años, toda paciente se ganaba su amniocentesis y se diagnosticaban apenas un 30% de los síndromes de Down. Posteriormente se incorporó a la edad materna la translucencia nucal y los marcadores bioquímicos, aumentando a de un 80%, que fue nada más la parte bioquímica en los 80, a un 90% ya en los años 90 con el ultrasonido. Y, bueno, recientemente el factor de crecimiento placentario, que ya se ha venido hablando mucho, no solo para aneuploidía, sino también para preeclampsia, ahora sí ya se está considerando como un tercer marcador, ya no solo la proteína plasmática asociada al embarazo tipo A y la gonadotropina coriónica humana beta fracción libre, sino también el factor de crecimiento placentario como un nuevo marcador que ahora ya es medible, evaluable y está incorporado en los nuevos protocolos de la Fetal Medicine Foundation. Entonces, actualmente, esto es lo que tenemos: marcadores, nuevos marcadores ultrasonográficos, ya no solo la translucencia nucal, ni el huesito nasal, sino el flujo en el lado derecho del corazón, el flujo tricuspidio. Esto es un flujo normal, esto es un flujo alterado, más de 60 centímetros por segundo, y el ductus venoso, que anteriormente era nada más cualitativo, evaluando la onda A invertida, y ahora pues el índice de pulsatilidad ha venido a ganar un mayor campo. Con todos estos hallazgos, considerando la edad materna, ultrasonido y marcadores bioquímicos, tenemos una tasa de detección de un 98% para un falso positivo de un 2%. Pero no solo aneuploidías podemos buscar en el primer trimestre, también defectos fetales mayores. Y aquí les traigo una muestra. Esto es lo que todos los que hacemos ecografía en el primer trimestre más o menos buscamos: un corte sagital medio para medir translucencia nucal. En ese corte sagital medio nos brinca al ojo las principales malformaciones mayores en los bebés. Y todos los que hacemos ecografía estamos familiarizados con esto. Eso es lo que vemos nosotros, entre la semana 11 y 13 con 6 días. Fíjense cómo en ese mismo corte, haciendo ese mismo barrido lado a lado, identificamos fácilmente una serie de complicaciones o de malformaciones fetales. Los defectos mayores detectados principalmente es la secuencia cránea anencefalia, holoprosencefalia, onfalocelia, gastrosquisis, megavejiga o síndrome de tallo corporal o body stalk anomaly. Y vamos nada más a mencionar así uno por uno brevemente, el tiempo que tenemos es corto.
Acá tenemos acrania anencefalia. Fíjense cómo hay una pérdida de la bóveda craneal, hay una irregularidad en la parte del área craneal del feto. Miren acá cómo se observa algo totalmente irregular. Holoprosencefalia. Esta es una holoprosencefalia lobar. Esta es la imagen característica. ¿Lo ven? Muchísimas gracias. Esta es una holoprosencefalia lobar, diagnosticada también en primer trimestre, asociada a trisomía 13 en 2/3 de los casos. Este es un encéfalocele, sí podemos apagar la luz, por favor. Gracias. Bueno, aquí tenemos un encéfalocele con una solución de continuidad de la bóveda craneal. Ahí podemos ver aquí una lesión a nivel occipital y aquí había otra lesión frontal. El onfalocele, identificado fácilmente acá, como una lesión a nivel de la inserción del cordón, una hernia a nivel de la inserción del cordón umbilical, muy importante considerarla y diferenciarla con la gastrosquisis. Onfalocele va más relacionado a enfermedades cromosómicas y gastrosquisis casi nunca está relacionado a una enfermedad cromosómica. Siempre es importante identificarla. Una megavejiga, la megavejiga está altamente relacionada a cromosomopatías, principalmente trisomía 3 y 18, que se han visto casos en trisomía 21, e identificar megavejigas más adelante muy relacionadas a las valvas uretrales posteriores, ¿verdad? Que esto es muy importante de verlo y establecer el diagnóstico. Sí, podemos apagar la luz, por favor, se lo agradecería. Las valvas uretrales posteriores, más comúnmente en varones, ¿verdad? Es muy importante y darle seguimiento por una vesicoccentesis, sobre todo a la calidad de la orina para el pronóstico de estos bebés. Aquí tenemos efectos que son prácticamente indetectables en el primer trimestre, como es la agenesia de cuerpo calloso. Recuerden que siempre la agenesia de cuerpo calloso debemos de sospecharla en pacientes con ventrículomegalia, sobre todo ventrículos en forma como de gota, donde en el plano medio, en el segundo plano, donde vemos alteraciones a nivel del cavum del septum pellucidum. SICAM o secuestro pulmonar, atresia esofágico-duodenal, obstrucción intestinal, hidronefrosis y tálipes. Aunque con los tálipes, aunque no es lo mismo, yo tuve un caso hace 2 años de un niño que fue diagnosticado en el primer trimestre una aplasia radial bilateral. Es fácilmente diagnosticable también en el primer trimestre y pues, gracias a Dios el niño evolucionó satisfactoriamente. Estas aplasias radiales van relacionadas a trastornos en las plaquetas, una plaquetopenia importante, y este niño pues cursó con la dicha de no tener eso y es un bebé pues que iba caminando. Bueno, sistema nervioso central, históricamente hemos hecho la alfa-fetoproteína comenzando el segundo trimestre para encontrar una alfa-fetoproteína elevada y sospechar un defecto del sistema nervioso central. El ultrasonido ha tenido una mayor sensibilidad que la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína ya en el segundo trimestre no es una indicación como tamizaje para defectos del sistema nervioso central. Esta es la típica imagen que mirábamos anteriormente de una anencefalia o con los gafas de piloto, que también se le llama. Este es un corte sagital medio que hacemos normalmente en el primer trimestre, donde fácilmente pudiéramos identificar una alteración a nivel de acránea o secuencia craneana anencefalia. Y fíjense cómo ahora estamos proponiendo, o se está proponiendo, la evaluación de defectos del sistema nervioso central, evaluando la translucencia intracraneal. La translucencia intracraneal se evalúa el tallo cerebral o el brainstem y la distancia entre el tallo cerebral y el hueso occipital. Aquí tenemos tallo cerebral, cuarto ventrículo y cisterna magna. Fíjense cómo un bebé con un defecto, por ejemplo, de espina bífida, va a tener la secuencia de Arnold-Chiari, que es una herniación del cerebro posterior a través de una herniación del cerebro posterior producto de este defecto a una espina bífida abierta, y va a haber una inversión de esta relación de tallo cerebral y la distancia entre el tallo cerebral y el hueso occipital. Entonces, con una evaluación con una translucencia intracraneal normal, solamente con ver una translucencia intracraneal alterada, sin necesidad de ver la columna, podemos establecer el diagnóstico de un defecto de espina bífida abierta. Y esto es lo que pasa. ¿Se acuerdan el signo de limón y el signo de banana, ¿no? Que son los signos clásicos ya en segundo trimestre de defectos de secuencia de Arnold-Chiari? Pues esto es lo que pasa, una herniación de la parte posterior del cerebro, y entonces aumenta el tallo cerebral
y disminuye el espacio del cuarto ventrículo y cisterna magna, y eso es lo que hace que invierta este eje que se está proponiendo. Aquí tenemos una muestra, aquí tenemos el diámetro del tallo cerebral hacia el hueso occipital, donde está invertido, y lo contrario, si el tallo cerebral está normal y lo que está aumentado es la cisterna magna, pues sospechar tempranamente alteraciones con la secuencia de Dandy-Walker o la malformación de Dandy-Walker, que es muy amplia, es muy variable, donde es una genesia parcial o total del vermicerebeloso. Y aquí tenemos diferentes ejemplos. Aquí tenemos un aumento bueno, aquí tenemos la relación entre el tallo cerebral y la distancia entre el tallo cerebral y el hueso occipital, que es el diámetro que ocupamos para diagnosticar espina bífida abierta o malformación de Dandy-Walker. Y aquí tenemos diferentes ejemplos. No solo para sistema nervioso central, también en primer trimestre podemos evaluar corazón fetal. Yo siempre les comento de que más o menos la incidencia o la prevalencia, perdón, de cardiopatía en nuestro medio es de 1 en 100. De cada 100 estudios ecocardiográficos que hagamos, pues tenemos que diagnosticar una cardiopatía. Si no la estamos diagnosticando, se nos está escapando por algún lugar. Se ha propuesto en primer trimestre una evaluación sistemática de la paciente, el diagnóstico de cardiopatía como prueba de tamizaje basado en historia materna. Recuerden que en historia materna es muy importante antecedentes farmacológicos y pacientes diabéticos y antecedentes de hermanos o de hijos anteriores cardiópatas. La translucencia nucal aumentada, muy aumentada, no va de la mano con cromosomopatía, principalmente va de la mano con defectos cardíacos, y es lo que debemos de sospechar primeramente. Y de muerte fetal inesperada en cualquier momento también. Los hallazgos con ductus venoso y los hallazgos de la regurgitación tricuspidia vienen a ser parte de este tamizaje, y la integración de la historia materna, marcadores ultrasonográficos y translucencia nucal nos viene a dar un diagnóstico muy fuerte. Y fíjense que si nosotros miramos el corte de 4 cámaras donde vemos el crox acá de los 2 ventrículos, las 2 aurículas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Recuerden, el ventrículo derecho es el que está más pegado a la parte anterior del tórax fetal. Aquí está la banda moderadora, la pueden ver acá. Entonces, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y aurícula derecha. En la aurícula izquierda vemos la entrada de las venas pulmonares y esta es la aorta descendente. Ese es un corte de 4 cámaras normal. Fíjense que si nosotros solamente miramos este corte de 4 cámaras, solo con mirar este corte de 4 cámaras, cuando tenemos una cardiopatía fetal, nos brinca a los ojos de que algo malo está pasando con este bebé. Entonces, solamente con buscar el corte de 4 cámaras en el primer trimestre, sospechamos y tenemos una herramienta más en este tamizaje de primer trimestre para cardiopatías. Fíjense, esta es una comunicación aurículo-ventricular. Aquí vemos, este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo completamente hipoplásico, esta es la hipoplasia del corazón izquierdo, y pues la tetralogía de Fallot, vemos una aorta overriding, una aorta cabalgante, un defecto interventricular, un desplazamiento del arco aórtico y una arteria pulmonar pequeña. Entonces, integrando todos estos hallazgos antes mencionados, historia materna, translucencia, flujo, regurgitación tricuspide, ductos venosos y la imagen de corte de 4 cámaras, podemos detectar en primer trimestre hasta un 75% de las cardiopatías fetales. También hablamos un poco de preeclampsia en el primer trimestre. Se estableció un modelo predictivo donde se proponía de que si la mujer continuaba con el embarazo, en algún momento de su embarazo iba a desarrollar preeclampsia. Y en base a factores se iba reduciendo en esta campana de Gauss la presentación de preeclampsia. Entonces, ¿cuáles son los factores que empezaron a reducir en número de semanas? Principalmente pacientes de cada 10 años por arriba de los 30 años de edad cuando se embarazaba, pacientes afrocaribeñas, descendencia afrocaribeña, embarazos anteriores con preeclampsia, madres
la madre de la paciente con historia de haber tenido preeclampsia, fertilizaciones in vitro, hipertensión crónica, diabetes tipo 1 y lupus eritematoso sistémico. Esas son las principales preguntas que nosotros hacemos a la paciente en el primer trimestre en cuanto a este tamizaje para preeclampsia. También tomamos la presión arterial en la paciente en ambos brazos, se evalúa el flujo sanguíneo de las arterias uterinas y en base a todo esto antes mencionado, más los marcadores bioquímicos, principalmente el PAP-A y el factor de crecimiento placentario, estamos teniendo actualmente una tasa de detección del 95% para un falso positivo de un 10% en las preeclampsias de inicio temprano, antes de la semana 34, que son los cuadros más severos que tenemos en nuestros pacientes, y hasta un 62% en las de inicio tardío. La importancia tempranamente de buscar este factor de riesgo es por el uso de aspirina, que ya todos lo manejamos muy bien, que el uso de aspirina tempranamente en el embarazo, antes de la semana 16, pues va a tener un mejor resultado que si se administra después de la semana 16. Entonces, el tamizaje de primer trimestre para el uso de aspirina es una herramienta muy útil para nuestras pacientes. Ahí anda la duda, que si hay que dar 100 miligramos de aspirina, que si hay que dar 81 miligramos de aspirina, que ya el 81 miligramos ya no es, que ahora son 100 miligramos. La verdad es que los estudios se han hecho con aspirina a dosis baja, no hay un rango. En nuestro medio tenemos cardioaspirina 81 miligramos, en otros países tienen 100 miligramos de aspirina. Los resultados son exactamente los mismos, aunque se quiera vender otra idea. Y los estudios están basados en aspirina con dosis desde 61 miligramos hasta 150 miligramos. Eso se considera aspirina a dosis baja. Y eso es lo que nosotros tenemos en el país y eso está dando excelentes resultados. Inclusive con estudios de menos de 81 miligramos están teniendo exactamente los mismos resultados. También la predicción temprana con fetos pequeños para edad gestacional, igual el estudio por historia clínica, translucencia, flujo en las uterinas, marcadores bioquímicos con muy buenos resultados. Entonces, para ir concluyendo también, la predicción de partos pretérminos espontáneos es la otra patología que nosotros podemos utilizar como tamizaje en el primer trimestre. Historia materna es muy importante, antecedentes de parto prematuros previos, una de las principales indicaciones. También drogas con inducción de la ovulación y terapia de reproducción asistida. La longitud cervical desde el primer trimestre ya está muy bien estudiada. Yo no sé los que hacen aquí ecografía cuál es su averaje, si miden el cuello en el primer trimestre, cuál es su averaje, pero a nivel mundial se está proponiendo el punto de corte actual en el primer trimestre es de 32 milímetros. Entonces, si andamos por debajo de eso, tenemos que empezar a ver qué está pasando con nuestras pacientes. Y aquí tenemos imágenes de cómo evaluar cómo medir el cuello. Ya no se mide hasta aquí, ¿verdad? Y en línea curva, siguiendo la curvatura, haciendo el dibujito ahí. Es una línea recta. Y lo que se mide es la parte del cuello glandular, que es exactamente el endocervix. Y eso es lo que nosotros evaluamos, y aquí hay una imagen en vivo. Ahí frizamos y ahí tomamos la longitud. Esto es el miometrio y esto es la placenta. No hay que confundirnos con el miometrio como parte del cervix, ¿verdad? Porque nos van a dar resultados falsos. Y este ejemplo que lo vivo sacando siempre, esta es una paciente que me llegó con una medición de cuello transabdominal, con un cuello de 13 milímetros. Entonces, al reevaluar a la paciente por vía transvaginal, pues encontré un cuello de 3 milímetros, no de 13 milímetros. Esa es la importancia de medir el cuello por vía transvaginal, que es la manera correcta. Entonces, en resumen, primer trimestre, recuerden, no es nada más longitud de cervix y frecuencia, longitud craneocaudal y frecuencia cardíaca fetal. Tenemos todo esto que acabamos de hablar ahorita. Riesgo para aneuploidía, preeclampsia, restricción de crecimiento, parto pretérmino, defectos estructurales fetales mayores
y esto nos puede ayudar a brindarle un mejor resultado. Esto lo introducimos a un software. Este software nos da los riesgos en nuestras pacientes, los riesgos finales, y en base a eso tomamos una decisión sobre qué hacer. Si la paciente entra en un riesgo alto, ¿cuál es el paso a seguir? Un procedimiento diagnóstico invasivo que sigue siendo el estándar de oro para aneuploidías. El riesgo de pérdidas fetales por medio de amniocentesis o biopsia de vellosidades corneales sigue andando en el orden del 1%. Actualmente tenemos ya a disposición aquí en Nicaragua lo que es el cfDNA, que es el Free Fetal DNA in Maternal Blood. Y esto nos está brindando una nueva opción diagnóstica en nuestros pacientes. No supera la amniocentesis, y ahora vamos a ver por qué, pero es una excelente alternativa, sobre todo para las pacientes que no desean ir por un procedimiento invasivo. Nosotros en Nicaragua seguimos sin tener un laboratorio de genética donde se procese un cariotipo fetal. Tenemos que enviar nuestras muestras al extranjero con el riesgo que se pierdan, con el riesgo que se queden en una aduana y se echen a perder. Hay varias empresas, principalmente les voy a mencionar las dos que son las que tenemos disponible actualmente, que es el Ariosa, que fue la pionera en esto, que era un método nada más cuantitativo. Se evaluaban se hacía el cariotipo materno, y entonces en base a la cantidad de cromosomas 21 se sacaba que aproximadamente es un 10% de lo materno, dependiendo la cantidad de fracción fetal, y en base a una situación numérica se calculaba cuánto había de exceso de este cromosoma, y en base a eso se pensaba o se sospechaba en la trisomía 21. Con este procedimiento tenemos una tasa de detección en diferentes estudios que anda entre el 100, el 98, el 99%. En general estamos en un 99.1% con una tasa de falsos positivos del 0.3%. Como no es 0% de falso positivo y como no es 100% de tasa de detección, no puede ser un estándar de oro en el diagnóstico. Esos números que les estoy dando los tiene la amniocentesis, pero estamos a ese paso, a un 0.3% y a un 0.9% para que lo llegue a hacer. No supera la amniocentesis, pero es una excelente herramienta, y en 5 días laborables en lo que está la muestra en Estados Unidos, nosotros tenemos de 5 a 7 días tenemos el resultado. Esta es una paciente mía donde enviamos este Harmony, y este es el resultado que nos da. El riesgo para trisomía 21, menos de 1 en 10.000, 0,01%. Trisomía 18, trisomía 7, evaluamos el sexo fetal y analizamos la X y la Y. Actualmente tenemos una nueva herramienta diagnóstica que es el panorama. El panorama no solo nos habla acerca de aneuploidías, monosomía X, sino que también se mete al campo de los síndromes de microdelesiones y las triploidías y el Vanish Twin. Este es un resultado de una paciente mía con panorama: trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, monosomía X y el síndrome de D. George o 22q deletion, también síndrome de Angelman, Cri-du-Chart y Prader-Willi. Entonces esto ya es un estudio más completo. Este no es numérico, este sí logra separar fetal de materno y ya está teniendo un mejor resultado en estos casos. Y ya para terminar, recordando esto, el distrés respiratorio neonatal, aunque no es primer trimestre, lamento no haber podido traer las imágenes. Yo pensé que se habían grabado y no, pero tenemos ahora una nueva herramienta que fue publicada en el Congreso Mundial de Medicina Fetal en Francia este junio, que es el test de madurez pulmonar fetal, en un corte de 4 cámaras donde se evalúa la arquitectura tisular del pulmón por microscopía electrónica a través de la imagen de ultrasonografía, y eso nos determina si hay riesgo bajo o riesgo alto para distrés respiratorio neonatal, con la finalidad de reducir este número de casos. Este estudio de Quantus está teniendo una sensibilidad de un 86%, una especificidad de 86%, valor predictivo
positivo de 62 y negativo el 96. Todavía superior a la relación lecitina-fingomielina, que es un procedimiento invasivo. Este no es un procedimiento invasivo y nos está brindando una nueva herramienta que se las pongo a sus órdenes, sobre todo para la toma de decisión en qué momento hacer una cesárea programada y reducir ese porcentaje tan alto de distrés respiratorio. Muchísimas gracias. No sé si hacemos preguntas y respuestas, unas 4 preguntas. Me llamó la atención el número de cesáreas, aproximadamente un 80 y pico por ciento. Estamos hablando de los hospitales privados. La doctora María Elma Mejía va a hablar de eso hoy en la tarde, creo. Pero sí es alto y todos sabemos pues que todos los hospitales privados así se manejan. Doctora Solís. El problema, doctor, que este es para la cámara, no es para los parlantes. Ay, no. Puedo vender en la faja si quiere, para que no quede aquí nada. Ahí no se le cae. Está bien ahí. No le molesten. No, para nada. Ahí se dijo que la medición del cuello en el primer trimestre no sirve para nada. Y que Sí, aquí la tengo. medición del cuello para el pronóstico de la amenaza de parto pretérmino se debe hacer entre la semana 16 y la semana 18. ¿Y cómo le hago para que entre aquí en pantalla? Un médico de una clínica de un hospital muy prestigioso de los Estados Unidos. No sé. No entra automático. Pero si no se le da control, ¿qué va a hacer? O aquí de una sola pantalla. No. Yo creo que las inconfectencias se nos presentan a las 14, 16. Entonces, la incompetencia se puede presentar antes de la semana 20 de gestación. Y si nosotros, obviamente, el sistema